Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar el último capítulo del libro de Zacarías, capítulo 14, Jerusalén y las naciones. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, agradecidos estamos contigo, Señor, por todo el amor que nos brindas. Te pedimos perdón por nuestros pecados y te pedimos, Señor, que la presencia de tu Espíritu esté con nosotros, que nos ayudes a entender tu palabra, que podamos cada día obedecerte con alegría, podamos cada día conocerte mejor. Bendícenos, Señor, con tu compañía. Dirígenos, sé nuestro Maestro. Gracias por escucharnos y concedernos tu bendición, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Con este capítulo terminaremos nuestro estudio del libro de Zacarías. A través de la profecía dada a Zacarías, el Mesías procuró en múltiples ocasiones preparar a un pueblo antes y después de su primer advenimiento. El capítulo 14 de Zacarías vemos el último acto restaurador de Dios. En visión profética, Zacarías nos lleva más allá de la segunda venida de Cristo. Nos lleva a ver los acontecimientos después del milenio y lo que se ha conocido como la tercera venida de Cristo para la destrucción de todos los impíos, la purificación de la tierra y la destrucción del mal y sus consecuencias. El capítulo 14 es una descripción de los acontecimientos relacionados con la segunda venida de Mesías, en cuanto a cómo habrá sido ese suceso espectacular si los israelitas del cautiverio hubieran cumplido con su destino. Cómo se apartaron vez tras vez de sus elevados privilegios y finalmente rechazaron al Mesías. Entonces Dios se apartó de ellos. Ahora Él lleva a cabo su propósito mediante la iglesia cristiana. Vamos a estudiar este capítulo por secciones. La primera parte son los versículos 1 al 5, el juicio de las gentes. Versículo 1. Viene el día de Jehová, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. El término en aquel día es usado con frecuencia en la Biblia para describir el tiempo cuando Dios intervendrá en los asuntos de este mundo para castigar a los malvados, amonestar y liberar a su pueblo y desbaratar todos los planes de los poderosos de la tierra para establecer su reino eterno al final de la historia de este mundo de pecado. En este capítulo la expresión "en aquel día" se usa 8 veces, dando énfasis a acontecimientos importantes, pero que nos permite aplicar al tiempo del fin. En este versículo comienza el capítulo 14, en donde el profeta presenta a Jerusalén rodeada de las naciones gentiles que van a dar el último asalto a su fortaleza. Hay un momento en que aparece que el triunfo de los asaltantes está asegurado, pues entran en la ciudad y la entregan al saqueo. Versículo 2. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. La ciudad será tomada, las casas serán saqueadas y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad irá al cautiverio, pero el resto del pueblo no será sacado de la ciudad. Este versículo describe a las naciones rodeando a Jerusalén, listos para entrar y destruir. La prosperidad de Israel habría causado la enemistad de las naciones que aparecen aquí como reunidas por Dios contra Jerusalén, muy similar a las visiones que tuvo el profeta Joel cuando describe la reunión de las naciones en el valle de Josafat. Sin embargo, Zacarías llama la atención a un detalle de esta batalla que no es mencionada por otros profetas. La invasión de Judá y Jerusalén tendría un éxito parcial, porque el versículo termina diciendo: pero el resto del pueblo no será sacado de la ciudad. Estos corresponden a los justos, los que pasaron por el fuego de la prueba y fueron refinados. Esto significa que el éxito parcial es para cortar a los pecadores de Sión. Versículo 3.
Después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Es decir, después del éxito del enemigo y de la eliminación de los pecadores, Dios intervendrá para impedir la erradicación de su remanente. El Señor vendrá en forma personal para luchar contra las naciones reunidas. Este cuadro es paralelo a Joel capítulo 3 versículo 16. Dice: Jehová rugirá desde Sión, dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo, la fortaleza de los hijos de Israel. El castigo que cae sobre los enemigos de Judá significa liberación para el pueblo de Dios. Así será cuando, bajo la influencia de Satanás, las naciones impías de la tierra traten de destruir el fiel remanente de Dios. Entonces, Él intervendrá para liberar a su pueblo. Sigamos estudiando Zacarías 14, los versos 4 y 5, que deben ser estudiados juntos para su aplicación escatológica. Leamos. En aquel día se afirmará sus pies sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente. El monte de los olivos se partirá por la mitad, de este a oeste, formando un valle muy grande. La mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis a causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová, mi Dios, y con él todos los santos. Este es un pasaje que tiene un rico significado escatológico. Veamos algunos elementos y luego vamos a la parte profética. El Monte de los Olivos tiene un significado especial porque está relacionado con la vida y el ministerio de Cristo. Es una formación montañosa baja al este de Jerusalén, separada de la ciudad por el Valle del Cedrón. Está a unos 800 metros sobre el nivel del mar, o sea, a unos 80 metros más que la altura promedio de Jerusalén y unos 90 metros más que la zona del templo. Se menciona 2 veces en el Antiguo Testamento, pero 12 veces en el Nuevo Testamento, especialmente en relación con Cristo. Con frecuencia, allí pasaba la noche. Por ahí pasó cuando entró cabalgando sobre un pollino a Jerusalén. Allí pronunció el sermón acerca de su venida y del fin del mundo. En la ladera de este monte está el huerto de Getsemaní. Se dice que su ascensión al cielo se produjo en este monte, y fue allí donde los ángeles prometieron a los discípulos que Jesús vendría por segunda vez. Ahora, Zacarías dice: en aquel día, un día profético, el día del Señor, sus pies se afirmarán sobre el monte de los olivos, y este monte se partirá en 2, haciendo un gran valle, y entonces agrega que vendrá el Señor con todos los santos. Este es un cuadro especial que, según el comentario bíblico adventista, dice: el cuadro detallado corresponde con los sucesos que habrían ocurrido si Jerusalén hubiera permanecido para siempre. Elena de White complementa diciendo: si Israel hubiese permanecido fiel a Dios, aquel edificio glorioso había perdurado para siempre como señal perpetua del favor especial de Dios hacia su pueblo escogido. Libro Profetas y Reyes, página 32. Entonces estos eventos van más allá de la época de Zacarías, ya que Israel no cumplió su parte del pacto. Entonces nos remonta más allá de la segunda venida de Cristo. Cuando dice que Jesús viene con todos sus santos, usa el término hebreo kedoshim, los santos que se refieren tanto a los redimidos como a los ángeles. Entonces será una venida en donde vienen hombres y ángeles. Sin lugar a dudas, se refiere a la venida de Cristo después del milenio. Para ello debemos recordar la secuencia profética del Apocalipsis y las profecías de la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo venga por segunda vez, la Escritura menciona que los muertos en Cristo resucitan y los santos vivos son transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero también menciona que los impíos mueren ante el resplandor de la venida de Cristo. Los santos ascienden al cielo con Jesús. Apocalipsis capítulo 20 dice que Satanás simbólicamente es atado en este mundo por 1000 años.
Los impíos están muertos, los santos están en el cielo. Es decir, no podrá engañar a nadie y no podrá salir de este mundo. La tierra quedará desolada y vacía. Cuando terminen los 1000 años, entonces se cumple la visión de Zacarías. Jesús desciende nuevamente a la tierra, acompañado por los santos y los ángeles, y se posa en el monte de los olivos, que se convierte en un gran valle. En ese momento todos los impíos resucitan, y entonces desciende la nueva Jerusalén, y se posa sobre el valle. Los santos y los ángeles entran en la ciudad de oro, y se cierran las puertas. Veamos esta descripción que ofrece Elena de White. Al fin de los 1000 años, Cristo regresará otra vez a la tierra. La acompaña la hueste de los redimidos y le sigue una comitiva de ángeles. Al descender en majestad aterradora, manda a los muertos impíos que resuciten para recibir su condenación. Cristo baja sobre el monte de los olivos, de donde ascendió después de su resurrección, y donde los ángeles repitieron la promesa de su regreso. El profeta dice: vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Y afirmaránse sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, a la parte del oriente, y el monte de los olivos se partirá por medio, haciendo un muy grande valle. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. La nueva Jerusalén, descendiendo del cielo en su deslumbrante esplendor, se asienta en el lugar purificado y preparado para recibirla, y Cristo, su pueblo y los ángeles entrarán en la santa ciudad. Libro El conflicto de los siglos, página 720. En otra parte, Elena de White describe ese momento en su primera visión, en la que aparece que ella participaría de ese acontecimiento. Ella dice: con Jesús al frente, descendimos todos de la ciudad a la tierra y nos posamos sobre una gran montaña que, incapaz de sostener a Jesús, se partió en dos, de modo que quedó hecha una vasta llanura. Miramos entonces y vimos la gran ciudad con 12 cimientos y 12 puertas, 3 en cada uno de sus 4 lados y un ángel en cada puerta. Todos exclamamos: la ciudad, la gran ciudad, ya baja de Dios, del cielo. Descendió pues la ciudad y se asentó en el lugar donde estábamos. Primeros Escritos, página 17. Una vez Satanás se siente rodeado de todos los impíos, se dispone a engañarlos para tratar de tomar la ciudad por la fuerza. Apocalipsis 27 al 9 dice: cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. Su número será como el de la arena del mar. Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios, la ciudad que él ama, pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. Los impíos se disponen para la batalla. Entonces aparece Jesús sentado en un gran trono blanco, al que los impíos miran fijamente y caen postrados ante él, reconocen que merecen el castigo divino. Entonces se disponen ahora sus armas contra Satanás, pero Dios desciende fuego del cielo y consume a todos los impíos, y de allí sale un cielo nuevo y una tierra nueva, donde el mal ya no existirá más. La segunda sección del capítulo 14 de Zacarías son los versículos 6 al 11. Es una descripción de esa Jerusalén renovada, de esa tierra de Judá transformada. Leamos los versículos 6 y 7. En aquel día no habrá luz ni habrá frío. Será un día excepcional que solo el Señor conoce. No tendrá día ni noche, pues cuando llegue la noche seguirá alumbrando la luz. Este es un cuadro de total cambio, aún en las condiciones climáticas. Desaparecerán las agostadoras heladas y se describe que ya las noches no serán igual. Estas palabras tienen su cumplimiento en la descripción de la tierra nueva. Si miramos Apocalipsis capítulo 21 versos 5, leemos: el que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Versículo 23. La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera.
Versículo 25. Sus puertas estarán abiertas todo el día, pues allí no habrá noche. Es una descripción de la tierra nueva que se establecerá cuando Cristo purifique este mundo por medio del fuego. Sigamos con la descripción de Zacarías capítulo 14, versículos 8 y 9. En aquel día fluirá agua viva desde Jerusalén, tanto en verano como en invierno, y una mitad correrá hacia el mar Muerto y la otra mitad hacia el mar Mediterráneo. El Señor reinará sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será el único Dios y su nombre será el único nombre. La esterilidad desaparecerá porque habrá un torrente de aguas vivas. Recordemos la visión de Ezequiel capítulo 47, cuando describe que desde el templo fluirá una corriente de agua de vida. Leamos los versículos 8 y 9 de Ezequiel capítulo 47. Entonces me dijo, estas aguas salen a la región del oriente, descienden al Arabá y entran en el mar. Y al entrar en el mar las aguas son saneadas. Todo ser viviente que nade por donde quiera que entren estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, pues serán saneadas, vivirá todo lo que entre en este río. Estos simbolismos encuentran su fiel cumplimiento en el río de agua viva que sale del trono de Dios en la Nueva Jerusalén. Apocalipsis capítulo 22, versículos 1 y 2. Después me mostró un río limpio de agua vida, resplandeciente como cristal que fluía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol será para sanidad de las naciones. Allí se destaca el reinado del Señor, tal como los profetas lo predijeron. Dios será el soberano, habitará en medio de su pueblo, versículos 3 al 5, y no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en ella, sus siervos lo servirán, verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Allí no habrá más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Dios establecerá su trono en este mundo renovado como testimonio eterno de su obra salvadora. Será un reino de eterna paz. Sigamos con Zacarías capítulo 14, versículos 10 y 11. Desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, todo el país se volverá un desierto. Pero Jerusalén se levantará y permanecerá en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el sitio de la primera puerta, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananel hasta los lagares del rey. Jerusalén volverá a ser habitada, tendrá tranquilidad y nunca más será destruida. Aquí se describen los cambios topográficos que sucederán. Esta región montañosa se convertirá en un gran valle, tal como lo estudiamos anteriormente. Todo para describir que las cosas serán nuevas. Jerusalén llegaría a ser la ciudad habitada por gente feliz y en paz. Los habitantes de la tierra la verán como capital del reino de Dios. Debemos recordar que si la nación hubiese continuado cumpliendo el destino divino, la ciudad habría permanecido para siempre. Pero no fue así. Y esta profecía tiene una doble aplicación. Esta es una descripción del triunfo final sobre el mal. Elena de White dice, el gran conflicto ha terminado y ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo estará purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Libro El conflicto de los siglos, página 737. La tercera sección de Zacarías 14 son los versículos 12 al 15. Allí encontramos la derrota de las naciones. Leamos los versículos 12 y 13. Esta es la plaga con la cual el Señor herirá a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Se les pudrirá la carne en vida, se les pudrirán los ojos en las cuencas y se les pudrirá la lengua en la boca. En aquel día el Señor los llenará de pánico. Cada uno levantará la mano contra el otro y se atacarán entre sí.
El profeta vuelve a ocuparse de la suerte de las naciones atacantes de Jerusalén. Estos sufrirán el flagelo de una terrible plaga que tiene poder destructivo, y esto lo llevará a un estado de frenesí que resultaría que se atacarían entre ellos mismos. Apliquemos estos versículos al final del tiempo. Los impíos reciben el azote de las 7 terribles plagas que llevarán a los hombres a un frenesí que no encontrarán paz en ningún lugar. Su desesperación será tan grande y no encuentran respuestas sobre lo que está pasando y creen que exterminando al pueblo fiel van a cesar las plagas, y entonces se disponen a atacar al pueblo de Dios. El resultado será su propio exterminio. Esto ocurrirá antes de la venida de Cristo. Versículos 14 y 15 de Zacarías 14. Entonces Judá peleará en Jerusalén, y se recogerán las riquezas de todas las naciones vecinas, y grandes y cantidades de oro y plata y de ropa. Una plaga semejante herirá también a caballos y mulos, camellos y asnos, y todo animal que esté en aquellos campamentos. El pueblo de Dios, que en el comienzo del capítulo parece derrotado, pero que finalmente el Señor peleará por ellos, ahora aparece triunfante contra sus enemigos, tanto que los despojará de sus riquezas. Y se describe que la plaga que cae sobre los hombres también caerá sobre los caballos, camellos y asnos, símbolo del poderío militar debilitado, y también esta plaga caerá sobre todo animal de los campamentos. Describe así una ruina total de todas las naciones impías. Entonces llegamos a la última sección de Zacarías 14, los versículos 16 al 21. Describe a Jerusalén como el santuario universal. Leamos los versículos 16 y 17. Entonces los sobrevivientes de todas las naciones que atacaron a Jerusalén subirán año tras año para adorar al Rey, al Señor Todopoderoso, y para celebrar la fiesta de las enramadas. Si alguno de los pueblos de la tierra no sube a Jerusalén para adorar al Rey, al Señor Todopoderoso, tampoco recibirá lluvia. Debe recordarse que esta profecía era condicional a la respuesta del pueblo de Israel a ser fiel al Señor y cumplir su propósito. Dios había hecho el milagro de que Israel volviera a nacer como nación y creciera. Todos reconocerían que este milagro sobre Israel se hizo realidad por el poder del Dios eterno. El propósito de la bendición divina sobre Israel era dar una demostración de lo que Dios estaba dispuesto a hacer a todas las naciones. Después de lo que ha sucedido y la majestad del Dios de los ejércitos, los sobrevivientes de las naciones atacantes buscarían a Dios de Israel cada año para rendir culto en Jerusalén, en especial en la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta ocurría después del día de la expiación. El pueblo había sido perdonado. La gente venía de todas partes y acampaba en Jerusalén. Esta fiesta era una descripción de la total restauración que simboliza la erradicación final del pecado y de los pecadores, tal como había sucedido las cosas si los judíos hubieran sido fieles. Pero para que sucediera el final de la historia del pecado de este mundo, las naciones que no decidan adorar al Señor serán destruidas, y el pueblo de Dios morará 1000 años en la Jerusalén celestial, en casas que el Señor ha preparado para todos nosotros. Es el comienzo de una nueva era con Jesús. Versículos 18 y 19. Y si el pueblo egipcio no sube ni participa, tampoco recibirá lluvia. El Señor enviará una plaga para castigar a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de las enramadas. Así será castigado Egipto y todas las naciones que no suban a celebrar la fiesta de las enramadas. Es interesante que hable de Egipto. Quizás se lo menciona debido a su larga historia de rebelión contra Dios, o sencillamente como una ilustración de lo que ocurre con todas las naciones. Sin duda, habrá estado entre las naciones atacantes de Jerusalén, y entre sus sobrevivientes habría entonces algunos que fueran adoradores de Jehová. La tierra de Egipto dependía del Nilo para su riego. La falta de lluvia en las fuentes del río hubiera significado un completo desastre económico para la nación. Egipto sirve de ilustración a lo que le sucederá a todas las naciones. Los que adoren al Señor de estas naciones serán los sobrevivientes, pero el resto será destruido por su rebelión.
Y terminamos este significativo capítulo y también todo el libro de Zacarías con los versículos 20 y 21. En aquel día los cascabeles de los caballos llevarán esta inscripción: consagrado al Señor. Las ollas de cocina del templo del Señor serán como los tazones sagrados que están frente al altar del sacrificio. Toda olla de Jerusalén y de Judá será consagrada al Señor Todopoderoso, y todo el que vaya a sacrificar tomará alguna de esas ollas y cocinará en ellas. En aquel día no habrá más mercaderes en el templo del Señor Todopoderoso. Los caballos quizá fueran de los que viajaban a Jerusalén procedentes de todos los países. Anteriormente los caballos de otras naciones que se aproximaban a Jerusalén era con frecuencia una señal de guerra. Ahora los sonidos del repiquetear de los adornos de los caballos eran música grata, pues significaba que grupos de adoradores se acercaban a Jerusalén. La inscripción Santidad a Jehová, que antiguamente estaba en la mitra del sumo sacerdote, ahora es el lema de los adoradores. Habrá tantos adoradores que será necesario consagrar más utensilios que se usen para la celebración de las fiestas sagradas. Todos serán bienvenidos a esta gran fiesta, pero aquellos que, como los mercaderes, tienen otros intereses como los que el Señor Jesús arrojó del templo, estos no serán bienvenidos. El mal será erradicado para siempre. Apreciado amigo y hermano, el libro de Zacarías nos ha transportado a los eventos finales de la historia de este mundo. Israel, al rechazar a Jesús, rechazó las promesas de restauración que se harán realidad cuando Cristo establezca su reino sobre la tierra. Será un acontecimiento que escapa a nuestra imaginación. Será glorioso y todo será renovado. Todos tienen la oportunidad de morar con el Señor para siempre. Para ello, requiere que hoy entreguemos nuestra vida al Señor. Por eso el llamado es: haz un pacto con el Señor. Hazlo el Rey de tu vida. El Señor te aceptará y Él apartará un lugar para ti en su reino. Que eso sea una realidad en tu vida es mi oración por ti. Amén.